Estamos de regreso en Directo América, la franja informativa de la mañana en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, aseguró que cualquier intervención militar en Venezuela sería una catástrofe. Esto en la apertura de la cumbre del Mercosur, en la que Lula llamó a la Unión Europea a tener coraje para que se logre la firma del acuerdo comercial entre ambos organismos. El equipo del expresidente Bill Clinton defendió al exmandatario, que está presente en varias de las nuevas fotos y documentos revelados sobre el caso Epstein. La familia de Virginia Giuffre, víctima del pedófilo, aseguró que buscan una rendición de cuentas. El exministro de Pakistán, Imran Khan, y su esposa Bushra Bibi fueron condenados a 17 años de prisión por un caso de corrupción vinculado con el llamado Sistema Estatal de Regalos Oficiales. Ambos ya estaban encarcelados y tendrán que pagar una multa de alrededor de $180,000. Abrimos este informativo en Foz de Iguazú, en Brasil, donde inició la cumbre de Mercosur con una condena del presidente Luis Inácio Lula da Silva a cualquier intervención militar en Venezuela. El mandatario aseguró que se trataría de una catástrofe humanitaria que crearía un grave precedente para el sur de América. Al tiempo, Lula llamó a la Unión Europea a tener coraje para lograr la firma del acuerdo de libre comercio entre ambas organizaciones. Esto luego de que desde el bloque europeo pidieran una extensión del plazo para revisar el pacto. El continente sudamericano volta a ser asombrado. El continente sudamericano vuelve a ser embrujado por la presencia militar de una potencia extrarregional. Los límites del derecho internacional están siendo puestos a prueba. Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo. El hemisferio y un precedente peligroso para el mundo. Vamos a Estados Unidos, donde continúan las reacciones tras la nueva revelación de más de 3.900 documentos relacionados con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein. La familia de la víctima, Virginia Giuffre, fue enfática en que esperan una rendición de cuentas. Por su parte, el equipo de defensa del expresidente Bill Clinton, que aparece en varias imágenes, indicó que el exmandatario rompió relaciones con Epstein cuando salieron a la luz sus delitos. El Departamento de Justicia tenía como fecha límite el viernes para hacer público todos los documentos del caso, pero informó que seguirán entregando material en las próximas semanas. Ampliamos en el informe. Una foto de Bill Clinton en un jacuzzi junto a una persona cuyo rostro está oculto. En otra, el delincuente sexual Jeffrey Epstein posa orgulloso junto a Michael Jackson. Y aquí vemos al cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, junto al presidente estadounidense con una mujer cuyo rostro también está oculto. Estas embarazosas imágenes proceden de los más de 3.900 archivos de la investigación sobre Jeffrey Epstein, publicados en línea por la justicia estadounidense este viernes. El Departamento de Justicia ha indicado que la publicación de todo el expediente se llevará a cabo a lo largo de varias semanas, lo que contraviene la ley aprobada en noviembre por el Congreso. Esta ley obligaba al gobierno a publicar la totalidad de los documentos antes de este viernes. Además, hay largos pasajes censurados, a veces sin explicación alguna. Deben una explicación al Congreso y al público estadounidense por cada omisión. No he visto nada parecido en la página web del Departamento de Justicia, pero la ley es muy clara. Toda omisión debe justificarse por escrito. Deben hacerlo. Una publicación parcial que enfurece a esta víctima de Jeffrey Epstein. ¿A quién intentamos proteger? ¿A las víctimas o a estos hombres influyentes a los que hay que denunciar sin falta? La gente debe saber que estos expedientes contienen información sobre depredadores. Deben ser llevados ante la justicia para que cesen definitivamente en sus actos. Es una cuestión de seguridad para todos. Todd Blanche, número 2 del Departamento de Justicia, advirtió el viernes que no hay que esperar nuevas acusaciones. Por su parte, el presidente estadounidense no ha hecho ningún comentario a la prensa sobre el tema. Donald Trump, que en su día fue amigo de Jeffrey Epstein, siempre ha negado tener conocimiento de sus actividades delictivas y asegura que rompió con él mucho antes de que la justicia se interesara por él. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que el Departamento de Estado rechazó la solicitud de visa de Marlon Ochoa, miembro del Consejo Nacional Electoral de Honduras, y revocó el visado de Mario Morazán, presidente del Tribunal Electoral de ese mismo país.
Esto en medio del criticado y lento recuento de votos tras las elecciones presidenciales del 30 de noviembre, que aún no dan un ganador, pero sí se han producido numerosas acusaciones de fraude y señalamientos de injerencia estadounidense. El jueves, el CNE inició el recuento manual de alrededor del 15% de los votos, tras un llamado del gobierno de Washington. Pasamos ahora a Siria, donde Estados Unidos anunció haber llevado a cabo ataques aéreos contra más de 70 objetivos del autoproclamado Estado Islámico en la región de Palmira. Según el presidente Donald Trump, esta operación es una represalia al ataque que dejó 2 estadounidenses y un intérprete muertos el pasado 13 de diciembre en el país. Gabriel Corchen tiene los detalles. Estados Unidos cobra venganza contra el autodenominado Estado Islámico en Siria. El viernes, Donald Trump anunció una operación contra el grupo en represalia al ataque que dejó 2 muertos estadounidenses y un intérprete civil el 13 de diciembre. Estamos atacando con gran contundencia los bastiones del ISIS en Siria, un lugar empapado de sangre que tiene muchos problemas, pero que tiene un futuro brillante si se logra erradicar al ISIS. Según el ejército estadounidense, fueron alcanzados más de 70 objetivos. El secretario de Guerra anunció posibles operaciones adicionales. Esto no es el comienzo de una guerra, es una declaración de venganza. Como dijimos, inmediatamente después del salvaje ataque, si atacas a estadounidenses en cualquier parte del mundo, pasarás el resto de tu breve y angustiosa vida sabiendo que Estados Unidos te perseguirá, te encontrará y te matará sin piedad. Hoy hemos perseguido y matado a nuestros enemigos, a muchos de ellos, y seguiremos haciéndolo. Por su lado, Siria reiteró su compromiso de luchar contra el autodenominado Estado Islámico y dijo que intensificará sus operaciones contra el grupo, además de incorporarse a la coalición internacional para luchar contra ISIS en noviembre. Estados Unidos y Siria también han reforzado su cooperación en este ámbito, multiplicando las operaciones. El 13 de diciembre, un traductor y 2 soldados estadounidenses fueron asesinados en un ataque contra un convoy en la localidad de Palmira. Según el Ministerio del Interior sirio, el atacante era un miembro de las fuerzas de seguridad del país, sospechado previamente de simpatizar con el autodenominado Estado Islámico. Desde que Ahmed al-Shara tomó el poder en Siria hace más de un año, intenta unificar y controlar todo el territorio. Entre los principales retos, la presencia de miembros del autodenominado Estado Islámico que controló amplias partes de Siria durante la guerra civil y que, aunque fue derrotado en 2019, aún tiene presencia en el país y lleva a cabo ataques ocasionalmente. Vamos a Pakistán, donde el ex primer ministro Imran Khan y su esposa Bushra Bibi fueron condenados a 17 años de prisión por un caso de corrupción relacionado con el sistema estatal de regalos oficiales. Además, tendrán que pagar una multa de más de $180.000. Para analizar el panorama, conectamos con Pablo Barragán. Él es abogado y máster en Relaciones Internacionales. Bienvenido a France 24. Hablemos de esos delitos por los que acusan tanto al mandatario como a su esposa. En primer lugar, buenos días, Valentina. Un fuerte abrazo desde Quito, Ecuador. Para mí es un gusto estar a sus órdenes. Sí, en efecto, este nuevo caso del ex ministro pakistaní salpica a su entorno familiar. La condena emitida el día de ayer, entre ayer y hoy, da cuenta de la gravedad de los hechos, la recepción de regalos y bueno, esto es parte de una larga lista de actos antiéticos y, de acuerdo a la constitución pakistaní, pues delitos que los persiguen al más alto nivel. Para remarcar aquello, tenemos muy en cuenta el hecho de la débil institucionalidad en Pakistán desde su fundación como un Estado independiente en el año 47. No ha estado exento de esta confrontación cívico-militar, política, que lamentablemente en esta ocasión pues salpica también al entorno de la familia del ex ministro pakistaní. ¿Le quedan opciones al ex primer ministro Imran Khan para apelar en medio de estos procesos que enfrenta? Porque pues recordemos que antes ya había sido condenado también a 14 años de prisión. Sí, de hecho, esto se suma a una decena de acciones judiciales en su contra. Es muy conocido en Pakistán el hecho de que el ataque mediático, en primer lugar, y también el ataque a través del sistema judicial es efectivo para anular cualquier oposición o cualquier intento de algunos candidatos que tienen cierto nivel
de popularidad. No hay que descartar el hecho de que Khan goza, de hecho, de mucha popularidad en Pakistán y puede regresar al poder con estos vaivenes y estas variaciones a través de estos recursos de apelación que existen para que los exmandatarios, en este caso el exministro pakistaní, regrese al poder. Hay que resaltar un aspecto muy importante, Valentina, es el hecho de que existe un apoyo mayoritario, mejor dicho, considerable de la ciudadanía pakistaní en favor del exjugador de cricket Khan, y también una célula muy importante en el ámbito militar que le puede hacer retornar al poder al exministro pakistaní. No se descartan esas posibilidades de que a través de estos recursos judiciales pueda regresar al poder y nuevamente atacar a sus oponentes, el ex ministro pakistaní. Hay que resaltar otro aspecto muy importante, Valentina, es el hecho de que la débil institucionalidad con la que inicié esta breve entrevista da cuenta de un hecho preocupante para este país del Indo-Pacífico. Es el hecho de que no tienen sus arcas fiscales saneadas y lamentablemente su política siempre se ve salpicado por actos de corrupción y también esos ataques políticos y mediáticos con dedicatoria. Bueno, justamente le pregunto, entonces, el contexto en el que se producen estas condenas contra Khan, ¿realmente se puede hablar de un caso político armado en su contra, como él lo alega? Él alega que es una persecución política. De hecho, no, en el ámbito político no hay excusas para no dejar de hablar de cierto tipo de persecución política cuando existen de por medio actos de corrupción al más alto nivel. Yo pienso que existen de estos dos componentes un buen porcentaje. Está acreditada efectivamente la recepción de estos regalos por parte del ex ministro pakistaní y su esposa. De ahí también el hecho de la gravedad de la pena de los 17 años y también la onerosa multa que se le ha impuesto. Pero también hay que resaltar el antecedente judicial del primer ministro pakistaní, que ya suma más de una decena de casos judiciales. Ahora bien, en el ámbito político siempre se trata de mezclar estos dos aspectos, la persecución política con estos casos flagrantes de corrupción. Pues, señor Barragán, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Un gusto, Valentina, y un fuerte abrazo. Nosotros continuamos en Bangladesh. Miles de personas asistieron al funeral del líder juvenil y candidato electoral Sharif Osman Hadi, que fue asesinado la semana pasada mientras lanzaba su campaña de cara a las elecciones de febrero. El hombre de 32 años era considerado una figura clave del levantamiento estudiantil de 2024, que acabó con el derrocamiento de la ex primera ministra Sheikh Hasina. Hadi recibió un disparo en la cabeza por parte de asaltantes enmascarados en Dhaka y falleció el jueves en Singapur tras 6 días con soporte vital. Su asesinato ha generado una ola de disturbios en Bangladesh contra periódicos e instituciones culturales. Vamos a Taiwán, donde la policía informó que el sospechoso del ataque con cuchillo que dejó 4 muertos habría actuado solo. El hombre de 27 años, identificado como Chang Wen, lanzó granadas de humo y murió al caer de un edificio en medio de la persecución policial tras perpetrar el atentado en un distrito comercial de Taipei. Las autoridades indicaron que se está investigando el motivo del ataque. Así se pronunció el presidente Lai Ching-te. He dado instrucciones a las fuerzas del orden y a las autoridades competentes para que investiguen a fondo los antecedentes del autor, sus motivos, si había cómplices y si alguien estaba detrás de este delito. Se debe llevar a cabo una investigación exhaustiva y en profundidad, y la verdad debe ser revelada al público. Así cerramos esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía. Les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com.